Te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque lo que voy a compartir no es solo una historia, es un testimonio de lo que queda cuando la carne se despide. Comparte este video con alguien especial. Tal vez seas el lazo que otra alma necesitaba para encontrar descanso. Recuerdo el olor acre del hospital, las paredes descascaradas y el sonido lejano de pasos apresurados. Mi cuerpo estaba pesado. Cada respiración era una lucha, y la fiebre parecía consumir lo poco de fuerza que me quedaba. Vi la mirada angustiada de mi madre, Isabel, que sujetaba mi mano con tanto miedo de soltarla. Quería decirle que no tenía miedo, pero mi voz ya no alcanzaba el mundo de los vivos. Cuando el último suspiro escapó, sentí un silencio extraño, como si el aire se hubiera detenido. No había dolor, pero tampoco alivio. Solo la conciencia de que algo se había roto, y no sabía si era mi cuerpo o el puente que me unía a la vida. En ese instante, me di cuenta de que estaba de pie junto a mi cama, mirándome a mí misma, y una profunda inquietud se apoderó de mí. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma parecía flotar, sin dirección. Intenté tocar a mi madre, pero mis dedos atravesaron los suyos como si estuvieran hechos de viento. Llamé su nombre, grité, supliqué, y ella no escuchó nada. Fue ahí cuando entendí, con un frío que no venía de la piel, que había cruzado una frontera invisible. No era solo la muerte, era la conciencia desnuda de que estaba atrapada en algo que no comprendía. En la esquina de la habitación se movió una sombra. No era enfermero ni visitante. Sus contornos eran indefinidos, pero su presencia era densa, casi asfixiante. Algo dentro de mí sabía. Eso no venía a ayudarme. Y así, en el momento en que debía seguir hacia la luz, descubrí que mi viaje sería otro, un camino de alma atrapada, de mensajes del más allá que aún necesitaban ser entregados, y de batallas que no imaginaba enfrentar. Cuando me acerqué a mi madre, vi su rostro bañado en lágrimas. Isabel parecía más frágil de lo que jamás la había visto. Sus ojos estaban rojos, la respiración entrecortada, y sus manos temblaban como si quisieran sostener algo que se escapaba. Intenté hablar con ella, pero me di cuenta de que mi voz no formaba ningún sonido, solo un eco perdido en el mundo espiritual. Miré el vidrio de la ventana, como si buscara mi reflejo para confirmar que aún existía, pero no vi nada, solo la habitación, la cama y mi cuerpo inerte. Fue ahí cuando comprendí lo extraño. Ya no tenía peso, ni sombra, y el espejo invisible que me separaba de los vivos reflejaba todo, menos a mí. Esa ausencia era más dolorosa que cualquier herida física. Intenté abrazarla, rodear sus hombros, como tantas veces hice en vida, pero mi presencia no le traía calor. Por el contrario, percibí un escalofrío súbito recorrer su piel, como si ella hubiera sentido algo sin comprender. Y sus ojos, por un instante, se desviaron hacia la esquina de la habitación, como si sospechara que no estaba sola. Fue en ese instante cuando entendí. Mi madre podía sentir señales espirituales, aunque no las comprendiera. La barrera que me separaba de ella no era solo física, era como un vidrio grueso que me permitía verla, pero no tocarla. Y cada segundo frente a su rostro invisible aumentaba el peso de la certeza. Estaba atrapada entre dos mundos, incapaz de partir, pero también incapaz de vivir. Aún intentaba entender mi nueva condición cuando escuché, como si viniera desde muy lejos, la voz de mi hermano, Javier. Hablaba con un médico y, con una firmeza que me hirió más que cualquier cuchilla, autorizó la cremación de mi cuerpo. Dijo que era mi deseo, pero no recordaba haber pedido eso. Sus palabras sonaron como un veredicto final, sellando un destino que no había elegido. La sensación fue extraña. No había dolor físico, pero sentí como si mi corazón espiritual hubiera sido comprimido. La cremación, para mí, no era solo un rito. Era un cierre abrupto, un corte repentino que me dejaba sin suelo. Quería gritar, protestar, decir que algo estaba mal, pero mis palabras se disolvían en el aire sin alcanzar a nadie. Vi a Javier firmar los papeles. Su mano no temblaba.
Su rostro no mostraba lágrimas. Y por un instante vi en sus ojos algo que no era luto, sino una extraña prisa, como si esa decisión escondiera otras intenciones. El recuerdo de ciertas conversaciones y disputas pasadas comenzó a resonar en mi mente, y una inquietud creció en mí. En ese momento comprendí que mi alma estaba atrapada no solo por el shock de la muerte, sino por asuntos que habían quedado inconclusos. La cremación que él había autorizado parecía cerrar una puerta para mí, pero también abriría otra, invisible, llena de secretos, culpas y revelaciones que aún tendría que enfrentar en mi camino espiritual. Cuando sacaron mi cuerpo del hospital, me sentí como una sombra atrapada en él, incapaz de alejarme. Era como si un hilo invisible aún me uniera a ese envoltorio frío, aunque sabía que ya no habitaba allí. Flotaba al lado de la camilla, observando cada paso, cada rostro que pasaba, cada expresión indiferente de los que hacían su trabajo. Mientras la ambulancia avanzaba por las calles de Buenos Aires, vi mi ciudad bajo una mirada que nunca había experimentado. Los árboles parecían más vivos, el cielo más profundo, pero todo estaba envuelto en una melancolía espesa. Vi lugares que marcaron mi historia, la esquina donde jugaba cuando era niña, la cafetería donde esperaba a alguien que nunca llegaba. Cada recuerdo venía cargado de nostalgia y un peso que me arrastraba hacia abajo. Dentro de mí había una mezcla de resignación y rabia. Resignación por saber que el destino estaba siguiendo su curso, y rabia por sentir que me llevaban a un punto sin retorno, sin siquiera haberme despedido como me hubiera gustado. El vehículo avanzaba, pero mi alma parecía caminar en círculos, tratando de encontrar una salida invisible para esa prisión. Cuando apareció la puerta del crematorio a lo lejos, sentí una presión en el pecho espiritual, como si el aire se adelgazara. Ese lugar exhalaba silencio y despedidas definitivas. No lo sabía aún, pero lo que vería y sentiría allí quedaría grabado en mi esencia para siempre. Porque, al contrario de lo que muchos creen, el fuego quema más que solo la materia. Cuando colocaron mi cuerpo dentro de la cámara de cremación, yo estaba allí, a pocos pasos, incapaz de apartar la mirada. Pensé que sentiría dolor, que el calor atravesaría mi esencia, pero lo que vino fue diferente. Una ola densa de recuerdos, imágenes de toda mi vida, surgieron como si el propio fuego las despertara. No era un fuego que quemaba carne, era un fuego que tocaba recuerdos. Observé las llamas envolver lo que antes me pertenecía. Había algo hipnótico en ese movimiento, casi como si tuviera vida propia. El sonido no era solo el crujir de la madera o el rugir del calor. Era como si susurros antiguos se mezclaran, voces que no eran humanas, murmurando cosas que no podía comprender. Fue en ese momento cuando comprendí que no estaba sola. Detrás de mí sentí presencias. Algunas eran leves, casi luminosas, y me observaban con compasión. Otras, sin embargo, eran densas y pesadas, entidades que parecían alimentarse de mi confusión. Era como si ese ritual de despedida física fuera, en el plano invisible, una disputa silenciosa por mi alma, y yo, perdida, no sabía a quién extender mi mano. Cuando el fuego cesó, me di cuenta de que algo dentro de mí se desprendió, pero no lo suficiente para liberarme. Aún estaba allí, en el mismo lugar, sintiendo que la luz estaba distante y que algo me mantenía atada a la tierra. En ese instante comprendí. Lo que me ataba no era el cuerpo, sino las cadenas invisibles de lo que aún no había sido resuelto. Después de la cremación, una luz distante apareció frente a mí. Era suave, acogedora, y parecía llamarme con una voz sin sonido, como si toda mi esencia fuera atraída hacia ese punto radiante. Comencé a moverme hacia ella, sintiendo una ligereza que nunca había experimentado. Pensé que, finalmente, sería llevada al lugar de descanso que tantos describen, pero, a pocos pasos de alcanzarla, algo me detuvo. Era como si manos invisibles me sujetaran por los hombros. Miré alrededor y me di cuenta de que, detrás de mí, sombras densas se aglomeraban, bloqueando mi paso.
La luz seguía allí, imperturbable, pero cada vez más distante, como si me estuvieran tirando hacia atrás. Intenté avanzar con todas mis fuerzas espirituales, pero cuanto más lo intentaba, más pesada me sentía. Fue entonces cuando entendí. Cargaba cadenas hechas de heridas, culpas y verdades no reveladas. Cada recuerdo mal resuelto era como un candado que me impedía atravesar esa puerta luminosa. La luz, paciente, parecía esperar, pero sabía que, mientras esas puertas invisibles permanecieran cerradas dentro de mí, seguiría atrapada en la tierra, en el dolor y en el silencio. Y así, comprendí que mi viaje no sería de descanso inmediato, sino de confrontar lo que me mantenía en la oscuridad. Después de ser alejada de la luz, me sentí arrastrada de regreso a la ciudad, hasta el edificio donde viví mis últimos años. La puerta de mi apartamento estaba entreabierta, como si supiera que volvería. Al entrar, vi todo exactamente como lo dejé. Las tazas sobre el fregadero, el abrigo colgado en la silla, el libro abierto en la mesa de centro. Pero, a pesar del orden aparente, había una densa vacuidad, casi palpable, llenando cada rincón. Caminé por los cuartos, tocando mis objetos como quien acaricia viejas fotografías. Cada uno parecía respirar historias. El sillón donde leía en las tardes frías, el espejo que tantas veces reflejó mis lágrimas, la cortina que bailaba con el viento de los domingos por la mañana. Sin embargo, ya no había calor allí. Sin mi presencia física, el hogar se había transformado solo en un escenario. La soledad de ese lugar me envolvió como un manto frío. Me di cuenta de que mi energía aún impregnaba las paredes, pero ya no había vida que la sostuviera. Y comprendí que no solo yo estaba ausente. Era como si la propia casa supiera que algo esencial se había ido y jamás volvería a ser la misma. Fue en ese silencio cuando sentí que las primeras presencias extrañas se acercaban. Pasos lentos, respiraciones invisibles, un murmullo casi imperceptible proveniente de la cocina, y así, el refugio que un día me acogió comenzó a convertirse en un territorio desconocido, donde ya no era la única que habitaba. Esa noche, mientras permanecía en mi antiguo apartamento, la cocina parecía llamarme de manera insistente. El leve sonido de cubiertos moviéndose resonaba en el silencio, aunque no había nadie allí. La luz tenue que entraba por la ventana iluminaba parcialmente el espacio, pero en los rincones había algo más denso, como manchas de sombra que no pertenecían a la ausencia de luz. Me acerqué y sentí un frío repentino atravesar mi espíritu. Las sombras empezaron a moverse, lentamente, como si me percibieran. No tenían forma definida, pero sus contornos parecían ondular, recordando humo espeso. No era la presencia suave de un guía espiritual, sino algo más pesado, que parecía alimentarse de mi miedo y confusión. Intenté retroceder, pero la cocina parecía alargarse, como si cada paso hacia atrás me mantuviera en el mismo lugar. Las sombras susurraban, pero no en palabras que pudiera entender. Era un sonido grave, como un zumbido antiguo, cargado de intenciones que sentía peligrosas. Cada instante se hacía más claro. Querían que me quedara allí, atrapada en ese ambiente, aislada de cualquier luz. Reuní valor y llamé mentalmente a cualquier fuerza del bien que pudiera escucharme. Sentí una leve vibración a mi alrededor, como un escudo sutil, y las sombras retrocedieron lentamente, desapareciendo en los rincones como agua que se escurría por rendijas invisibles. Pero sabía, esa no sería la última vez que intentarían acercarse. Después de la noche de sombras en la cocina, comencé a darme cuenta de que no estaba sola en el edificio. Una presencia diferente a las anteriores se hizo notar, más ligera, más sutil, pero igualmente intrigante. Era en el pasillo del tercer piso, ese estrecho y siempre mal iluminado, donde sentía un frío específico, como si el aire cargara un silencio especial. Fue allí donde lo vi por primera vez. Un niño, aparentando unos 9 años, de piel clara y cabello castaño desordenado.
Estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, con una mirada que mezclaba tristeza y curiosidad. Cuando me acerqué, levantó el rostro y me miró directamente. Algo raro en el mundo espiritual, ya que pocos espíritus atrapados parecen percibir a los demás tan claramente. ¿Tú también no puedes salir de aquí?, preguntó con una voz suave, casi un susurro. Sentí que no era una amenaza. Al contrario, su energía traía una melancolía antigua, como si hubiera estado atrapado allí mucho más tiempo del que su cuerpo habría soportado en vida. Nos sentamos uno al lado del otro, y me contó que se llamaba Mateo. Había muerto décadas atrás, pero aún no había encontrado el camino hacia la luz. Dijo que el pasillo era como su patio desde entonces, y que ya había visto a muchos entrar, pero pocos salir. Al escuchar eso, comprendí que nuestras historias estaban conectadas, y, de alguna forma, presentí que ayudarlo también sería encontrar una parte de mi propia liberación. Fue en una madrugada silenciosa cuando percibí un cambio en la energía del edificio. Mientras vagaba por los pasillos, escuché proveniente de un apartamento en la planta baja un murmullo casi imperceptible. Seguí ese sonido y reconocí la voz. Era de doña Elvira, una vecina anciana que siempre me saludaba con una sonrisa tímida cuando estaba viva. Ella rezaba, pero había algo diferente en esa oración. Era como si cada palabra tuviera peso e intención. Me acerqué más y, para mi sorpresa, me di cuenta de que hablaba conmigo. Su voz suave pedía que encontrara descanso, que no tuviera miedo, que siguiera la luz. Sus ojos permanecían cerrados, pero era como si me viera claramente. En ese instante entendí. Doña Elvira era una médium natural, alguien capaz de sentir y comunicarse con el mundo espiritual sin esfuerzo consciente. Me quedé allí, inmóvil, escuchándola recitar oraciones que mezclaban pasajes de la Biblia con palabras simples del corazón. En cada frase había una ternura que no sentía desde que mi madre sostuvo mi mano por última vez, y que, por primera vez desde mi muerte, sentí que había alguien en el mundo de los vivos que realmente sabía que yo estaba allí. Cuando terminó, abrió los ojos lentamente y miró hacia el pasillo vacío, y como si hablara al viento, susurró: «Sé que me escuchas, hija. No te demores en la oscuridad». Esas palabras quedaron grabadas en mi alma como un faro distante. Serían la primera clave para abrir las puertas que me mantenían atrapada. Después de escuchar las palabras de doña Elvira, sentí que algo dentro de mí comenzaba a agitarse, como si la oración hubiera abierto gavetas antiguas de mi alma. Imágenes del pasado comenzaron a surgir, una tras otra, sin que pudiera detenerlas. Primero, vi el abandono de mi padre, Rogelio, cuando aún era niña. Recuerdo su mirada fría, el sonido de la puerta cerrándose, y cómo mi madre lloró en silencio esa noche. Luego vino el rostro de un hombre que marcó años de mi vida, una relación abusiva, llena de promesas rotas y palabras que herían más que cualquier golpe físico. Reviví cada instante, cada vez que me callé para evitar un conflicto, cada vez que acepté menos de lo que merecía por miedo a quedarme sola. Pero no solo eran dolores externos los que salían a la luz. Recordé las culpas que cargaba, las veces en que no extendí la mano a quien necesitaba, las palabras duras que le dije a mi madre en momentos de ira, los sueños que abandoné por comodidad. Cada recuerdo era como una piedra puesta sobre mi pecho espiritual. Comprendí entonces que estos recuerdos no eran solo memorias, eran ataduras, y que, para alcanzar la luz, necesitaría enfrentarlas, perdonar y perdonarme. Pero en ese instante, la sensación era que el peso aumentaba, y la oscuridad a mi alrededor se volvía más densa, como si las entidades que me observaban se alimentaran de cada recuerdo doloroso que surgía. Fue en una mañana gris, mientras observaba a mi madre conversando con mi hermano Javier en la sala, que noté una tensión oculta. Podía ver sus expresiones de forma más nítida que antes, como si el velo entre nosotros se hubiera afinado. Y entonces, en un descuido, Javier dijo algo que hizo que el aire a mi alrededor se volviera pesado. Mencionó que necesitaba
resolver el testamento antes de que cualquier pariente lejano se manifestara. Curiosa, me acerqué aún más. El recuerdo de mi reciente muerte seguía siendo doloroso, pero la sensación de traición comenzó a crecer cuando me di cuenta de que mi hermano sabía detalles que yo misma desconocía. Descubrí, al escuchar sus conversaciones, que él había manipulado documentos y acelerado la cremación para evitar que cualquier investigación revelara un desvío financiero que cometió mientras yo aún estaba viva. A cada revelación sentía algo dentro de mí agitarse. No era rabia pura, era una mezcla de indignación y tristeza profunda. Jamás imaginaría que alguien de mi propia sangre pudiera actuar con tal frialdad. Y lo peor, esta maniobra no solo afectaba bienes materiales, sino también recuerdos y deseos que dejé incompletos. Entendí, entonces, que la cremación no fue solo un acto final de despedida. Fue una forma de borrar pruebas, de silenciar verdades. Y esta injusticia, como un grillete, mantenía mi alma aún más atada al mundo físico. Lo que no sabía era que, para encontrar la paz, necesitaría enfrentar esta verdad frente a él. No con odio, sino con algo aún más difícil, el perdón. Fue durante un estado que solo puedo llamar un sueño lúcido que me vi a orillas del río de la Plata. El agua se extendía hasta el horizonte, plateada bajo un cielo que no tenía sol ni luna, pero irradiaba una luz suave y constante. Frente a mí surgió un puente estrecho, hecho de piedra antigua, que parecía haber sido moldeado por el tiempo y la memoria de innumerables pasajes espirituales. Mientras avanzaba, noté que no estaba sola. A un lado del puente, espíritus esperaban en silencio, algunos con semblantes serenos, otros con miradas ansiosas. Parecían esperar algo o a alguien que los guiara. Sentí que ese era un punto de travesía, un umbral entre la permanencia y la liberación. Cuando di mi primer paso sobre el puente, una brisa ligera trajo voces distantes, como cantos antiguos provenientes de lugares que mi memoria terrenal no conocía. Pero a cada paso, mis piernas espirituales se volvían más pesadas. La visión de la luz al final se mantenía, pero algo en mí dudaba, como si las cadenas de mis pendientes aún me sostuvieran. Entonces comprendí. El puente no era solo un camino, era una prueba. Cada piedra que pisaba reflejaba escenas de mi vida, elecciones, omisiones, amores y dolores. Y entendí que, para cruzarlo, necesitaría reconciliarme con esas imágenes, aceptar mi historia y desprenderme de los nudos que aún me ataban a este lado. Después de la visión del puente en el Río de la Plata, fui atraída de regreso al hogar de mi madre, Isabel. Ella estaba sentada sola en la sala, las cortinas medio abiertas, dejando entrar un rayo de luz pálida de la mañana. En sus manos sostenía una fotografía mía, y vi cómo sus dedos acariciaban mi rostro en la imagen con una delicadeza que solo una madre conoce. Mientras la observaba, un perfume familiar llenó el ambiente. Era el mismo aroma suave de lavanda que solía usar. Me di cuenta de que ella lo percibió, pues levantó la mirada, confundida, y miró a su alrededor. En ese instante, sentí un impulso irresistible de acercarme y tocar su mano. Cuando lo hice, una ola de calor atravesó mi ser y vi su cuerpo estremecerse levemente, como si un escalofrío hubiera recorrido su piel. Poco después, un portarretratos cayó de la estantería, sin que nadie lo hubiera tocado. Ella se levantó, lo recogió con cuidado y, al colocarlo de vuelta, murmuró: «Sé que eres tú, hija». Sus palabras me atravesaron como luz, mostrando que, aunque no comprendiera completamente, ella estaba percibiendo mis señales espirituales. Fue en ese momento cuando comprendí, nuestra conexión seguía viva, más fuerte que la barrera entre nuestros mundos, y este lazo se convertiría en uno de los hilos de luz que me guiarían en la travesía, incluso cuando las sombras intentaran arrastrarme de vuelta. Fue en una noche en que la nostalgia parecía más pesada que el silencio, cuando sentí una presencia diferente acercarse.
No era fría ni opresiva, como las entidades que ya me habían rondado. Era un calor suave, como el de una manta calentada en invierno. Cuando me giré, vi ante mí el rostro que tantas veces busqué en mi niñez, mi padre, Rogelio. Estaba más joven que en las últimas memorias que tenía de él. Llevaba una camisa sencilla, y sus ojos traían una mezcla de arrepentimiento y alivio por verme. Me quedé inmóvil, sin saber si debía abrazarlo o exigir respuestas. Antes de que pudiera decir algo, él habló con voz baja, pero firme. Sé que dejé un vacío, y sé que ese vacío te ha acompañado hasta aquí. Entonces me contó sus razones. Dijo que cargaba debilidades que no supo vencer, que su alejamiento fue cobardía, pero también una forma de no exponerme a un hombre que, en ese momento, estaba perdido de sí mismo. Sus palabras no justificaban, pero revelaban. Podía sentir la verdad, no solo escucharla. Mientras conversábamos, me di cuenta de que él no estaba allí para atraparme, sino para ayudarme. Rogelio habló sobre la importancia del perdón, no como un acto de olvidar, sino como un gesto de liberarse. Al extenderme la mano, no forzó que la tomara. Solo la mantuvo allí, esperando. Y en ese instante, comprendí que, en el mundo espiritual, algunos reencuentros no sirven para revivir el pasado, sino para abrir camino hacia la luz. Poco después del reencuentro con mi padre, me di cuenta de que la atmósfera a mi alrededor comenzó a cambiar. El calor suave que él había dejado en mi presencia fue lentamente sustituido por un frío cortante, como si la propia luz hubiera sido empujada hacia lejos. De las paredes invisibles del plano espiritual comenzaron a surgir sombras más densas que cualquier sombra terrenal. Estas entidades no se acercaban corriendo. Venían lentas, seguras, como depredadores que saben que la presa no puede escapar. Sus contornos oscilaban como humo negro, pero podía sentir que dentro de ellas había algo más profundo. Hambre. No una hambre de carne, sino de energía, de emociones densas. Y cuanto más miedo sentía, más fuertes parecían volverse. Recordé las palabras de mi padre sobre el perdón y me di cuenta de que lo que me mantenía atrapada, las heridas, las rabias, los arrepentimientos, era justamente el alimento de esas sombras. Cada recuerdo amargo que me atravesaba era como ofrecerles un festín. Necesitaba resistir, pero la presión era asfixiante, como si intentaran envolverme en un manto de desesperación. En un acto de desesperación, comencé a llamar mentalmente a la luz, a las fuerzas del bien, a los guías que tal vez me observaban desde lejos. Sentí una resistencia invisible formarse a mi alrededor, un resplandor sutil que hizo que las sombras retrocedieran unos pasos, pero entendí, con inquietante claridad, que ellas volverían, y que mi batalla por la liberación recién comenzaba. Después del enfrentamiento con las sombras, sentí que mis fuerzas espirituales se debilitaban. Era como si cada paso en el plano invisible se volviera más pesado y la oscuridad más espesa. Fue entonces cuando escuché, a lo lejos, la voz firme y pausada de doña Elvira. Ella no estaba hablando directamente conmigo, estaba rezando, pero sus palabras, cargadas de fe e intención, parecían atravesar cualquier barrera. Seguí esa llamada y la encontré arrodillada en la pequeña capilla de la iglesia del barrio. Sus manos sostenían un rosario gastado por el tiempo, y cada cuenta parecía brillar al ritmo de sus oraciones. Pude sentir que no era una oración mecánica. Hablaba desde el corazón, y cada frase era un puente lanzado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Me di cuenta de que no estaba sola allí. Otras voces se unían a la suya, formando una verdadera cadena de oración. Personas simples, con historias que nunca conocería, pero que, en ese momento, dedicaban sus pensamientos para ayudar a un alma sin paz, la mía. La energía que se formaba era palpable, como un calor suave que se extendía por el ambiente. Al acercarme a ese círculo invisible, sentí que las cadenas a mi alrededor se debilitaban. Las sombras que antes me rodeaban retrocedieron,
como si la luz de la fe fuera para ellas un fuego imposible de soportar. Y comprendí, la oración, en el mundo espiritual, no es solo una petición, es una fuerza viva, capaz de abrir caminos donde antes solo había muros. Después de las oraciones de doña Elvira, regresé al pasillo donde siempre encontraba a Mateo. Estaba de pie, diferente a todas las otras veces en que lo vi encogido y quieto. Sus ojos brillaban, y me llamó con un gesto tímido. «Quiero mostrarte algo», dijo, y comenzó a caminar por el pasillo, que esta vez parecía más iluminado. Seguimos hasta el final, donde antes solo había una pared desgastada, pero ahora, frente a nosotros, surgía un portal de luz dorada, suave e invitante. Era como si un pedazo del cielo se hubiera abierto allí, rompiendo la oscuridad. Mateo se detuvo y me miró. «No puedo pasar, aún no, pero necesitas verlo», murmuró, con un tono de tristeza y esperanza mezclados. Me acerqué a la luz y sentí una paz indescriptible, una voz silenciosa, que no venía de fuera, sino de dentro de mí. Parecía decir que este era el camino que todos, algún día, deberían seguir. Pero algo también me decía que no era mi hora, que aún había más por hacer antes de cruzar. Miré a Mateo y entendí que él también necesitaba ayuda para llegar hasta allí. Sosteniendo sus pequeñas manos, prometí que algún día lo llevaría a cruzar esa puerta. Vi una leve sonrisa surgir en su rostro, la primera desde que lo conocí. La luz brilló más fuerte por un instante, como si hubiera escuchado nuestra promesa, y luego volvió a su resplandor constante, esperando, paciente, como la eternidad. Era de madrugada cuando fui atraída hasta la sala de la casa de mi madre. La luz tenue de una lámpara iluminaba su rostro cansado, y me di cuenta de que estaba sentada frente a la urna que guardaba mis cenizas. Sus dedos acariciaban la superficie fría, como si intentara sentir mi piel a través de ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su respiración pesada. Fue entonces cuando, sin percatarse de mi presencia, comenzó a hablar. Contó que se sentía culpable por no haberme protegido de ciertas penas de la vida, que había momentos en los que sabía que yo sufría, pero no tuvo fuerzas para intervenir. Dijo que guardaba arrepentimiento por haber creído en mentiras que me alejaron de ella por un tiempo, y que daría todo por volver atrás y hacerlo diferente. Cada palabra era como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Quería abrazarla, decirle que la perdonaba y que entendía sus limitaciones, pero mi voz no pasaba de la barrera invisible que nos separaba. Aún así, noté que ella parecía escuchar algo. Tal vez fueran mis pensamientos, tal vez solo el eco del amor que aún nos unía. En ese instante, me di cuenta de que el dolor de mi madre también era una cadena que me mantenía aquí. Nuestras culpas se alimentaban una de la otra, y entendí que, para que pudiera seguir hacia la luz, ella también necesitaría encontrar paz. Era otra batalla que no dependería solo de mí, pero que haría todo lo posible para ganar. Después de las confesiones de mi madre, sentí que un peso comenzaba a moverse dentro de mí. Pero había otra cadena que aún me mantenía atada, mi hermano Javier. El recuerdo de su decisión sobre mi cremación y el descubrimiento de su traición con el testamento aún ardían en mi memoria. Era como una herida abierta que insistía en no cicatrizar. Decidí que ya no podía seguir cargando ese resentimiento. Cerré los ojos espirituales y visualicé su rostro. No vi solo al hombre que me lastimó, sino también al niño que una vez jugó conmigo, que compartió el mismo techo, que también sufrió pérdidas y miedos. Comprendí que su error provenía de debilidades humanas y que, aún así, él formaba parte de mi historia. Comencé entonces a mentalizar palabras de perdón. Al principio, sonaban artificiales, pero, a medida que repetía, un calor fue esparciéndose por mi ser. Sentí como si hilos oscuros que antes me ataban, se soltaran uno a uno. Fue doloroso, pero liberador. No estaba absuelto sus acciones, pero me estaba liberando de la prisión emocional que ellas habían creado. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que la luz a mi alrededor se había vuelto más intensa. Las sombras parecían más pequeñas, como si hubieran perdido fuerza. Y entendí
El perdón no es un regalo que le damos al otro, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y en ese momento me di a mí misma el derecho de seguir más ligera hacia la luz. Después de perdonar a mi hermano, sentí la necesidad de encontrar a Mateo en el pasillo. Cuando lo vi, noté que algo en él había cambiado. Su mirada, antes cargada de tristeza, ahora tenía un brillo tímido, como si una nueva esperanza hubiera nacido. Me contó con voz casi susurrada que había soñado con una señora vestida de blanco, diciéndole que ya era hora de que él cruzara. Sostuve sus pequeñas manos frías y lo llevé hasta la puerta de luz que él mismo me había mostrado tiempos antes. La luz parecía más fuerte esa noche, casi pulsante, como si supiera que un momento importante estaba por suceder. Mateo me miró con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas dulces, de quien sabe que está regresando a casa. ¿Vienes conmigo?, preguntó. Sentí un apretón en el corazón espiritual, pero sabía que aún no era mi momento. Sonreí y sacudí la cabeza. No ahora, Mateo, pero algún día, sí. Y cuando llegue ese día, espero que seas tú quien me reciba. Me abrazó con fuerza, y en ese instante, su cuerpo espiritual comenzó a volverse translúcido, hasta que la luz lo envolvió por completo. La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejando en el aire un silencio sereno y una sensación de paz que permaneció conmigo. Comprendí que ayudar a Mateo no fue solo parte de mi misión, también fue parte de mi propia sanación. Después de la partida de Mateo, sentí que estaba llegando mi hora de desligarme de los lugares y recuerdos que me mantenían atrapada. Mi primer impulso fue regresar a mi apartamento, no como un espíritu inquieto, sino como alguien que regresa para agradecer y despedirse. Al cruzar la puerta, me di cuenta de que la atmósfera era diferente, más ligera, como si el ambiente supiera que ya no quedaría allí. Caminé lentamente por cada habitación. Pasé mi mano por las cortinas, por el respaldo del sillón donde leía en las tardes lluviosas, por el mostrador de la cocina donde preparé tantas comidas que hoy solo viven en la memoria. Cada toque espiritual parecía dejar un hilo de luz, como si estuviera cosiendo un último lazo de afecto con ese espacio. En mi antigua cama me senté por un momento y cerré los ojos. Reviví risas, conversaciones, llantos silenciosos, y me di cuenta de que ese hogar no estaba hecho solo de paredes, sino de las historias que viví dentro de él. Ya no sentí el dolor de partir. Sentí gratitud por haber tenido ese refugio en vida. Al levantarme, miré por última vez cada detalle y al salir dejé la puerta entreabierta. No como quien abandona, sino como quien se despide con respeto. Y en ese momento entendí. La casa había sido un capítulo, no el libro entero. Y el próximo capítulo me esperaba, más allá de la luz. Cuando dejé mi antiguo apartamento, sentí una suave fuerza envolviéndome. No era el tirón frío de las sombras, ni el peso de las cadenas que me sostenían antes. Era una llamada dulce, como la de una canción que el alma reconoce. Seguí esa atracción, y frente a mí, la luz comenzó a crecer, expandiéndose hasta ocupar todo mi horizonte. Al entrar en ese resplandor, fui recibida por rostros que me eran familiares. Vi a mi abuela, con la misma sonrisa cálida que me calmaba cuando era niña. Vi a amigos que se fueron antes que yo, cada uno irradiando un afecto imposible de describir. Entre ellos noté figuras que no conocí en vida, pero que mi espíritu reconoció como parte de mi historia eterna. Fue entonces cuando sentí un abrazo. No un toque superficial, sino un abrazo completo que me atravesaba y me llenaba. Era como si cada pedazo roto dentro de mí fuera restaurado en ese instante. Ninguna palabra fue dicha, porque allí no era necesario hablar. El abrazo era, por sí mismo, la respuesta a todas mis dudas y dolores. Comprendí en ese momento que la luz no es solo un lugar, es un estado. Es el encuentro de todo lo que fuimos, somos y seremos, en un solo instante de plenitud. Y mientras permanecía en ese abrazo, me di cuenta de que el viaje no había terminado, pero que, por primera vez desde mi muerte, finalmente
estaba en paz. Después del abrazo en la luz, sentí que algo dentro de mí aún buscaba ser completado. No era un peso, sino un deber. Necesitaba que mi madre y mi hermano supieran la verdad, no solo sobre lo que sucedió después de mi partida, sino sobre lo que había aprendido en esa travesía. Fue entonces que, con la ayuda de los espíritus que me acogieron, regresé a doña Elvira. La encontré sentada a la mesa de su cocina, con un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano. Sus ojos se cerraron y suavemente comenzó a escribir, guiada por mi presencia. Sus manos se movían sin dudar, como si cada palabra le fuera susurrada directamente a su mente. Así nació mi carta psicografiada. En ella le conté a mi madre que no necesitaba cargar culpas que no le pertenecían. Le pedí que me recordara con gratitud y no con tristeza. A mi hermano le dejé claro que sabía de sus errores, pero que lo perdonaba, y que deseaba que él hiciera lo mismo consigo mismo, para que también encontrara paz. Al final, escribí algo que venía del fondo de mi alma. La vida no termina con la muerte, y el amor es el único bien que llevamos con nosotros. Vivan de tal forma que, cuando llegue el momento de partir, sean recibidos por la luz y no por el arrepentimiento. Cuando doña Elvira terminó, vi lágrimas en sus ojos. Mi mensaje había sido entregado. Después del mensaje entregado, sentí un profundo alivio recorrer todo mi ser espiritual. Era como si los hilos invisibles que antes me mantenían atrapada a la tierra se fueran deshaciendo uno a uno. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que ya no había sombras observándome ni cadenas que me sostenían. Solo había un silencio sereno y la presencia suave de la luz, que ahora no parecía distante, sino parte de mí. Comencé a caminar, o mejor dicho, a ser llevada por una fuerza amorosa que me envolvía. Los dolores, culpas y miedos quedaron atrás, como ropas viejas que ya no me servían. Ya no era solo Lucía Morales, la mujer que murió a los 38 años. Yo era, nuevamente, un espíritu libre, recordando su verdadera naturaleza y origen. Al atravesar el umbral de la luz, vi rostros que me eran queridos y también figuras que no reconocía, pero que me recibían con afecto. Comprendí que todos estábamos ligados por lazos que trascienden el tiempo y la materia. Y, en el fondo, entendí que esto no era el fin de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, en un plano donde no existen los adioses. Mientras la luz me envolvía por completo, sentí una paz imposible de describir con palabras humanas, y, antes de que mi conciencia se fusionara completamente con ese estado, una última verdad resonó dentro de mí. La vida continúa, y cada alma, tarde o temprano, encontrará el camino de regreso a casa. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Las palabras que atravesaron este relato no fueron escritas solo para contar la historia de un alma, sino para tocar la tuya. La travesía que viví me enseñó que la muerte no es un fin, sino una continuación, y que la manera en que vivimos ahora es lo que moldea el camino que recorreremos después. ¿Cuántas heridas aún cargas? ¿Cuántos perdones dejaste de ofrecer por orgullo, miedo o costumbre? No esperes que el tiempo o la distancia resuelvan por sí solos lo que solo el amor puede sanar. El mundo espiritual es real y nos observa, nos llama y nos prepara, incluso cuando no lo percibimos. Si algo de esta historia despertó en ti un escalofrío, un nudo en la garganta o un recuerdo antiguo, tal vez sea el momento de preguntarte, ¿qué necesito resolver aún en vida para no cargar cadenas después? Esa es una respuesta que solo tú puedes dar, pero al encontrarla, habrás dado un paso importante hacia tu propia luz. Dale like y suscríbete para que podamos seguir compartiendo historias que revelan lo que existe más allá de lo que los ojos pueden ver. Comenta abajo y comparte este video con alguien que amas, para que también reflexione sobre lo que realmente importa. Si aún estás aquí, comenta luz para que sepa que caminamos juntos hasta el final de este viaje. Y recuerda, la vida es breve, pero el alma es eterna. Vive de manera que, cuando llegue tu momento,
seas recibido por la luz, y no por el arrepentimiento,